Hoy estás aquí por una razón, y no es casualidad. Este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto, un recordatorio de que el universo te está guiando hacia algo mucho más grande. Puede que hayas sentido una llamada interna, una señal de que hay algo que necesitas escuchar, algo que está destinado a despertar en tu espíritu. Esa voz en tu mente, que a veces te llena de dudas o te empuja a cuestionarte, no eres tú. Hoy descubrirás cómo esa voz es solo una barrera que te aleja de tu verdadero yo, el ser que Dios ha elegido y equipado con un propósito divino. Este mensaje es para ti, para recordarte que puedes liberarte de esas limitaciones y vivir en la paz que solo Dios puede dar. Si sientes que esta verdad resuena contigo, escribe en los comentarios "Soy un elegido de Dios" y prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu vida y tu propósito. Estás a punto de acercarte más a tu verdadera esencia, al llamado que siempre ha estado en tu corazón. Imagínate por un momento el ruido constante que vive en tu mente, esa voz crítica, llena de dudas, que cuestiona cada paso que das y siempre tiene algo que decir. ¿Te suena? Ahora, aquí está la verdad que te liberará. Esa voz no eres tú. Es el ego hablando, esa parte de ti que ha construido una barrera de críticas y miedos, con el único propósito de mantenerte seguro. Pero, ¿qué tan seguro puede ser vivir atrapado en una jaula de pensamientos limitantes? La Biblia nos dice en Romanos 12:2, "No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento". Es como si Dios nos estuviera recordando que no debemos conformarnos a esos pensamientos. ¿Por qué? ¿Quién te dice que no puedes? No es Dios, sino esa voz que se resiste al cambio. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por temor a esa voz? Te ha convencido de que no eres suficiente, de que el camino que tienes enfrente es demasiado arriesgado o que, de alguna forma, no eres digno de la vida que deseas. Pero aquí es donde la verdad divina entra a jugar. En Isaías 41:10, Dios nos asegura, "No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios". Esa voz, ese ego, te grita temores y dudas, Dios te susurra fe y valentía. ¿A quién elegirás escuchar? Cuando reconoces que esa voz no eres tú, que en realidad es una construcción de tus experiencias, miedos y del ego mismo, algo cambia dentro de ti. Esa barrera invisible empieza a quebrarse y descubres que hay otra voz, una voz más profunda, la verdadera voz de tu ser interior. Esa voz no tiene nada que ver con miedo, sino con propósito. Esa es la voz que te recuerda que fuiste creado para algo más grande, que tienes un llamado que cumplir. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagina que cada pensamiento negativo es como polvo en el viento, no tiene el poder de quedarse contigo, a menos que tú decidas aferrarte a él. Tú eres la roca, fuerte, inamovible, y esos pensamientos son como polvo que simplemente pasa de largo. Te llaman a dudar, pero tú puedes elegir permanecer firme. Esa es la diferencia entre dejar que el ego te defina o tomar control de tu verdadera identidad en Dios. Así que la próxima vez que esa voz comience su charla de siempre, detente un momento. Respira y di, "Esta voz no soy yo". Repite esto hasta que puedas sentir que esa separación entre tú y el ego se hace real, porque lo es. No estás en esta vida para vivir esclavo de una voz que te limita. Estás aquí para escuchar la voz de Dios, esa voz que siempre te lleva a avanzar, a conquistar, a creer. Recuerda, el mismo Dios que puso cada estrella en el cielo también te puso aquí, en este momento. No es una coincidencia, es propósito. El ego, ese guardián incansable que parece estar siempre a la defensiva, se presenta como un protector, pero en realidad, es una barrera que nos aleja de lo que podríamos ser. Y es que, en su intento de mantenernos seguros, de protegernos de cualquier cosa que percibe como amenaza, el ego limita nuestra vida, nuestra fe y nuestras oportunidades. En Proverbios 3:5 se nos dice, "Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia". Es decir, no te fíes tanto de esa voz del ego que solo sabe limitarte, porque en su afán de proteger, termina estancándote. ¿Alguna vez has sentido que algo te detiene justo cuando estás a punto de dar un gran paso? Ese "no puedo, ese mejor me quedo donde estoy", son las trampas del ego. Cada vez que estás cerca de romper una barrera o de expandir tu horizonte, el ego aparece con sus advertencias.
¿Y si fallas? ¿Qué van a decir los demás? Estas preguntas no son más que miedos camuflados de razón. Pero recuerda, en Jeremías 29:11, Dios te dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. El ego no entiende de promesas divinas, solo de limitaciones humanas. Imagina que estás al borde de un gran salto hacia algo que anhelas profundamente. El ego te susurra que el riesgo es muy alto, que es mejor no intentarlo, que la caída duele. Pero lo que el ego no sabe es que hay una mano invisible que siempre te sostendrá. Dios promete que Él va delante de ti, que sus planes son de bien y no de mal. Entonces, ¿a quién eliges escuchar? Cada vez que el ego susurra temor, Dios responde con una promesa de protección y guía. El ego te coloca barreras para que no sufras, para que evites el rechazo o el fracaso, pero, al mismo tiempo, te aleja del crecimiento y de las bendiciones que vienen al superar esos miedos. En Efesios 3:20, se nos recuerda, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Este versículo es una invitación a ir más allá, a confiar en que el poder de Dios trasciende nuestras limitaciones humanas y, por ende, los límites del ego. Observa tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado en la orilla, sin dar el paso, simplemente porque el ego te convenció de que no estabas listo, de que el riesgo era demasiado alto? Recuerda que cada limitación que el ego coloca es una invitación para probar tu fe. Como dice 2 Corintios 12:9, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En cada desafío, Dios te da la fuerza, y cuando el ego te dice que no puedes, Dios te responde con un sí, puedes, porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué dejar que el ego te limite? Cada vez que el ego te diga que te quedes donde estás, recuerda que Dios te llama a avanzar, a romper esas barreras invisibles. Tu destino no es quedarte en una zona de confort, sino vivir en la fe, sabiendo que, a pesar de los miedos, el camino hacia tu propósito está asegurado por Dios. Este mensaje es poderoso y merece ser recordado. Escúchalo de nuevo, permite que sus palabras se asienten en tu corazón, y deja que la fe en el propósito que Dios tiene para ti crezca. Imagínate, por un momento, cómo sería vivir sin el ruido constante del ego, sin esa voz que siempre opina, critica y trata de controlar cada detalle de tu vida. Desconectar del ego es como quitarte una mochila cargada de piedras, liberarte de un peso que jamás fue tuyo. Y es en esa libertad que encontramos una paz interior que el mundo no puede ofrecer. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz es la que Dios tiene preparada para ti, una paz que solo puedes recibir cuando aprendes a identificar y silenciar el ego. ¿Alguna vez has sentido que te detienes a medio camino por miedo al que dirán? Eso es el ego hablando. Su misión es que te sientas seguro a través del control, pero lo que no te dice es que en realidad te está encadenando. El ego te hace creer que necesitas la aprobación de los demás, que necesitas un éxito externo para ser alguien. Pero, ¿qué pasa cuando decides soltar esas necesidades? De repente, te das cuenta de que todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti, en esa paz y certeza que Dios coloca en tu corazón. Filipenses 4:7 nos recuerda, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el tipo de paz que el ego nunca puede ofrecerte. Desconectar del ego no significa ignorarlo por completo, sino aprender a reconocerlo cuando aparece y decidir no reaccionar ante sus demandas. Imagina que cada pensamiento del ego es como un actor en una obra de teatro. Tú eres el observador, el espectador que no tiene que involucrarse en la trama. Puedes mirar, puedes escuchar, pero no necesitas creer todo lo que ese actor tiene que decir. Esta es la esencia de vivir en el presente, observar sin juzgar, sin reaccionar. Y en ese espacio, encuentras tu verdadera libertad, esa libertad de simplemente ser, sin más. Cuando decides desconectar del ego, das el primer paso para acercarte a Dios y a su propósito para tu vida. Porque, al final del día, es difícil escuchar la voz de Dios cuando el ego está haciendo ruido. La Biblia nos recuerda en Salmos 46:10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa quietud es lo que te permite estar presente,
Observar y confiar en que el plan de Dios es más grande que cualquier miedo o duda que el ego te pueda lanzar. Cada vez que esa voz del ego trate de sacarte de tu centro, recuerda que tú eres más que esos pensamientos, que eres un ser divino creado con un propósito. Recuérdate a ti mismo que puedes observar sin reaccionar, sin dejar que te controle. Deja que el ego se calme y escucha la paz que brota en tu interior, una paz que te da la fuerza para vivir sin el peso del que dirán, sin el miedo al futuro y sin las cadenas del pasado. Si en este momento sientes que este mensaje resuena en lo más profundo de tu espíritu, comenta: soy un elegido. Esta es tu declaración de libertad, una afirmación de que decides desconectar del ego y vivir en la paz que solo Dios puede darte. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si pudieras observar tus pensamientos sin dejarte llevar por ellos? Eso es lo que hace la conciencia. Es como un faro en la oscuridad, una luz que te permite ver sin reaccionar, entender sin aferrarte. Cuando comienzas a usar la conciencia como herramienta, descubres que no tienes que ser esclavo de cada pensamiento que pasa por tu mente. Más bien, puedes elegir cuáles pensamientos tomar y cuáles dejar pasar. En 2 Corintios 10:5, se nos invita a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y eso significa que tú tienes el poder de decidir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. El ego siempre intentará convencerte de que sus voces son tuyas, que esos miedos, dudas y juicios son parte de quien eres. Pero cuando activas la conciencia, te das cuenta de que puedes observar ese ego sin dejar que controle tus acciones. Piensa en la conciencia como un guardián pacífico, alguien que está ahí solo para mirar y entender. No reacciona, no critica, simplemente observa. En esa observación, encuentras la capacidad de desidentificarte de esas voces limitantes y recordar quién eres en verdad, un ser con propósito y valor. Imagina que cada pensamiento negativo es como un tren pasando frente a ti. Puedes ver el tren, escuchar el ruido que hace, pero no tienes que subirte a él. Esa es la magia de la conciencia. Te da el poder de mirar sin involucrarte, de decidir con claridad. Es la voz de Dios la que te recuerda en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz llega cuando aprendes a observar sin reaccionar, a mantenerte en tu centro incluso cuando el ego intenta sacudirte. A través de la conciencia, aprendes que tus pensamientos no son necesariamente la verdad. Son simplemente una interpretación de la realidad, y tú tienes el poder de elegir qué significado darles. Cuando logras ver el ego sin identificarte con él, abres la puerta a una vida más libre, una vida donde cada decisión que tomas está basada en la paz y la confianza, no en el miedo o la duda. Cada momento en que eliges observar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu espíritu y conectándote con tu propósito divino. Como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usar la conciencia como herramienta significa que puedes redirigir tu atención a lo que es bueno y verdadero, a lo que edifica tu espíritu y te conecta con Dios. No tienes que ser una víctima de tus pensamientos, puedes ser el guardián de tu mente, eligiendo cuidadosamente qué ideas alimentar. Cuando vives desde la conciencia, el ego pierde su control sobre ti. Ya no reaccionas a cada provocación, cada crítica, o cada duda que el ego intenta sembrar. En lugar de eso, vives en paz, con una mente clara y un corazón alineado a la voluntad de Dios. La próxima vez que un pensamiento limitante intente detenerte, recuerda que tienes una herramienta poderosa, la conciencia. Con ella, puedes ver el pensamiento sin identificarte, y en ese momento de claridad, encuentras libertad. La historia de David es un poderoso recordatorio de cómo los pensamientos limitantes pueden intentar mantenernos atrapados, pero también nos muestra el poder de la conciencia para liberarnos. David, un joven pastor de ovejas, fue llamado por Dios a enfrentar desafíos mucho más grandes de lo que él mismo imaginaba. Desde fuera, su vida parecía sencilla y sin sobresaltos, pero en su mente, como en la de muchos, había una constante batalla contra las dudas y los miedos. Aunque su fe era grande, no era inmune a las limitaciones que el ego intentaba imponerle. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, era como si todo el peso de los pensamientos limitantes cayera sobre él. Alguien que, a los ojos del mundo,
Era solo un pastorcito, un muchacho sin la fuerza ni la experiencia de un guerrero. Estaba a punto de enfrentarse a un gigante. ¿Cuántas veces esos pensamientos de inferioridad intentaron detenerlo? El ego seguramente le susurraba: ¿quién eres tú para desafiar a un gigante? Pero David no permitió que esa voz tomara el control. En lugar de escuchar al ego, eligió escuchar a Dios. En 1 Samuel 17:37, David dice con confianza: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. David entendía que su identidad no estaba en las limitaciones de su ego, sino en la fuerza que Dios le daba. Aquel momento crucial de enfrentar a Goliat fue, en esencia, una batalla entre su verdadera fe y los pensamientos limitantes de su ego. En ese instante, David pudo haber dudado, pero decidió usar la conciencia, observar esos miedos sin permitir que lo definieran. Vio la situación con claridad, sabiendo que el poder de Dios era mucho más grande que cualquier amenaza externa o interna. La conciencia le permitió desidentificarse de la voz de su ego, y en ese acto, accedió a una valentía que iba más allá de sus propias fuerzas. Cuando David lanzó esa piedra con su honda, no solo estaba enfrentando a un gigante físico, estaba derrotando al gigante de la duda, del miedo y de la limitación que el ego intentaba imponerle. Ese acto de fe no solo cambió el curso de su vida, sino que dejó un legado eterno. A través de él, aprendemos que la verdadera fuerza no viene de la habilidad física o del respaldo de los demás, sino de una conciencia despierta que sabe ver el ego, observarlo, y decidir no identificarse con él. Así como David, tú también puedes enfrentar tus propios gigantes, esos pensamientos que te dicen que no puedes, que no eres suficiente o que el reto es demasiado grande. En la Biblia, en Romanos 8:31, se nos recuerda: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la promesa que David creyó en su corazón. Cuando eliges desconectar del ego y vivir en la fe, nada puede detenerte, porque la fuerza que tienes no es solo humana, sino divina. La próxima vez que te enfrentes a un gigante, recuerda que, como David, puedes observar el miedo sin dejar que te controle. Puedes ver la duda sin dejar que te defina. La historia de David nos muestra que ser un elegido de Dios implica vencer tanto los obstáculos externos como los internos. Su valentía y fe eran la verdadera victoria, porque vencieron las limitaciones de su ego y abrieron el camino para que Dios hiciera grandes cosas a través de él. Hoy, tú tienes el mismo poder. Como David, puedes observar el ego, reconocer sus limitaciones y aún así decir: yo soy un elegido de Dios, y no hay gigante que pueda detenerme. Ahora que conoces esta verdad, te invito a preguntarte: ¿cómo dejarás que esta revelación transforme tus pasos? ¿Has visto el poder que tienes al desconectar del ego, al observar sin reaccionar y al vivir desde una conciencia despierta? Tomarás este conocimiento y caminarás con seguridad en tu propósito, sabiendo que Dios ya ha preparado el camino. Recuerda, no es casualidad que hayas encontrado este mensaje. Dios está trabajando en tu vida, aun cuando no puedas verlo. Y este es el momento para dar un paso de fe, para liberarte de esa voz que te limita y abrazar el llamado que Él tiene para ti. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es tu recordatorio de que cada desafío, cada duda y cada victoria están en perfecta sincronía con el propósito que Dios ha puesto en ti. Si sientes que este mensaje ha tocado tu espíritu, te invito a que lo vuelvas a ver y dejes que sus palabras fortalezcan tu fe. Escribe amén en los comentarios si estás listo para vivir en tu propósito divino, y comparte este video con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Que sea una declaración de fe y un recordatorio de que no están solos en este camino. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros mensajes que puedan inspirarte y elevarte.